Pero vamos a contextualizar un poquito ahí del capítulo 2 en adelante, verso 1 en adelante. Muy bien. Entonces estamos ahí, hermanos, en capítulo 2, verso 1. Dice ahí la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Mire cómo habla este apóstol Juan, que es conocido como el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo amado que se acercaba mucho al Señor Jesús y se conoce como el discípulo del amor, ¿no? Este hombre habla con mucha ternura, se lo habla a los cristianos en aquel tiempo, estas cartas que la van a leer, pero sin duda es para todos los que lean esta carta, este mensaje de la Escritura, a todos los creyentes cuando la lean, como que también se tomen esto como que también son hijos de Dios, ¿sí? Hijitos míos, como que también nos las escribieron a nosotros, pues. Que dice, estas cosas os escribo. ¿Cuáles cosas? No solamente la forma de hablarnos que Dios, que Jesús es Dios, nos está hablando de que vendrán falsos cristos, nos está hablando de que guardemos los mandamientos del Señor, nos está enseñando de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y le hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en Él. Todo eso nos está escribiendo en su carta como animación y como una pequeña amonestación también. Y nos dice en el verso 1 que estas cosas nos escribe para que no pequemos. ¿Sí? Como hijos de Dios, desde que nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad, hermanos? Nosotros ya no somos del mundo, no le pertenecemos más al mundo, o ya no somos esclavos del pecado porque Cristo nos liberó. Y desde ese día en adelante, nuestro caminar con Dios va a ser cada vez más apegado a Él y cada vez más dejando de pecar conforme vamos creciendo y madurando. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. El mandamiento es no pecar. No pecar. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el Cristo, el justo. ¿Por qué dice que si alguno ha pecado? Porque nos da a entender, hermanos, que muchas veces por nuestra debilidad, por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de capacitación, por nuestro carácter todavía no bien formado en Cristo, a esa imagen de Cristo, hermanos, muchas veces tropezamos, pecamos, ¿sí? Incluso no solamente por nuestra falta de capacidad que nos da la preparación, el estudio, la oración, la dedicación de estar en comunión con Dios, que es lo que nos fortalece para no pecar, pero incluso, hermanos, también a veces cedemos voluntariamente o conscientemente, aunque luego nos arrepentimos, ¿cierto? Entonces, a veces por nuestra humana debilidad, no que deba de suceder, pero sucede, hermanos, suceden. Y es que cedemos, por eso dice, y si alguno hubiere pecado, mire qué maravilloso es esta buena noticia, que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, que se llama Jesús. Qué dicha, hermano, que cuando pecamos, no nos condenamos. Por eso Romanos dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados, fuimos santificados, fuimos limpiados por medio del sacrificio de Jesús. Y es así que Él nos da una salvación segura, tan grande, tan fidedigna, que podemos confiar cada día de que nuestra salvación descansa en la obra de Cristo, no en nuestras obras, no en que yo jamás falle, porque si fuera así, el día que yo fallara, pues perdería mi salvación, ¿no? Y entonces, ¿cómo la recuperaría yo? Si el único que la ganó fue Cristo. Yo no podía recuperarla con mis buenas obras.
Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos andar en buenas obras después de ser hijos de Dios, como una forma de un cambio de vida, un testimonio o la gratitud. La gratitud que le tenemos al Señor de habernos rescatado, habernos salvado, Él haber estado en la cruz para pagar nuestros pecados. Bueno, por mucha gratitud que le tenemos al Señor, nosotros andamos en una vida nueva y en buenas obras, ¿cierto? Muy bien. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Él es el que nos redimió, ¿sí? Y no solamente por los nuestros, mire, esto es muy importante, hermano, no solamente por nosotros, los que creyeron antes de nosotros, sino dice también por los de todo el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque nos abre una puerta muy grande, un entendimiento muy grande de que la salvación no solamente era para los judíos y no solamente para los gentiles o cierto grupo de gentiles, porque hoy en día usted sabe, hermano, con cada religión que a veces no tienen un buen entendimiento de las escrituras, se llegan a tomar el crédito que solamente tal religión es la única verdadera de Cristo y que los que estén fuera de esa religión o fuera de esa doctrina no pueden alcanzar la salvación. Y qué triste, hermano, porque eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura de hecho dice que la iglesia somos nosotros, todos los creyentes que hemos creído en el Señor Jesús y que ha obrado en nosotros la obra de redención, de salvación, el perdón de pecados, el haber recibido el Espíritu Santo a través de haber creído en el Señor Jesús. Nosotros nos componemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda la tierra, de diferentes, podría decir, religiones, de diferentes denominaciones. Dios nos ha apartado de diferentes ciudades, idiomas y todo por medio de la fe en Jesús y no como estableciendo que solamente cierta religión es la que obtiene solamente esa gracia de salvación. Así que aquí dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, o sea, no solamente a nosotros Jesús nos ha perdonado los pecados, sino que a todos, también por todos los del mundo. Quiere decir que Jesús murió para darles una oportunidad a todos los seres humanos. Jesús murió para darle una oportunidad a usted, a mí, a otros que ni conocemos, que están en otras ciudades, en otros países. Jesús murió para pagar los pecados de toda la humanidad. Claro, está hablando de los que han de creer en Él, ¿verdad? Muy bien. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Y en esto nosotros le conocemos, o en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Aquí no vamos a entrar un poco ahí en esa controversia, como diciendo, hermanos, se tiene que guardar la ley, porque cuando dice mandamientos a veces puedes entender eso como la ley, ¿no? Los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado, ¿verdad? Y podrías entrar en esa idea, hay que guardar los mandamientos como para darnos cuenta si verdaderamente somos la iglesia, el pueblo de Dios. No está queriendo decir eso. Si usted lee, por ejemplo, en Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31 les dijo ahí, si vosotros sois fieles a mi doctrina, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver cómo dice Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otra versión dice, si permanecéis fieles a mi doctrina. Aquí cuando dice mi palabra se está refiriendo a eso. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si sois fieles a mi enseñanza, fieles a mi doctrina, fieles a lo que Él estableció, ¿verdad, hermanos? Para venir a salvarnos, que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que Él es
el Cordero de Dios, que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, el Dios que se hizo humano para venir a salvarnos. Si nosotros creemos, somos fieles a su doctrina. Acuérdense que Jesús, cuando predicaba, muchos decían, no, tú solamente eres el carpintero, o eres el hijo del carpintero. ¿Se recuerdan esas ideas y esos pensamientos contrarios hacia Él, hacia su persona? Que incluso sus mismos cercanos, familiares, amigos, conocidos y los mismos hermanos dudaban de que Él fuera el Mesías, fuera el Cristo, fuera el Salvador. Por eso Él dice estas palabras: si permaneciereis en mis palabras, o si son fieles a mi enseñanza, a mi doctrina, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Juan lo dice de esta manera. Yo me imagino que él se acordaba de las palabras de Jesús, de esas palabras que Jesús había dicho. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, en 1 de Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Acuérdense, hermanos, que hay muchas religiones que dudan de que Jesús sea el Mesías o de que Jesús es Dios verdaderamente. ¿Sí? Entonces, cuando no hay ese conocimiento pleno acerca de Dios, no somos fieles a su enseñanza, a su doctrina, bueno, simplemente no conocemos en realidad mucho a Dios, no le conocemos bien. Decimos que le conocemos, pero en verdad no le conocemos. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Fíjese, el que guarda su palabra, el que es fiel a la enseñanza de Jesús, el que ama su doctrina, vamos a decirle, ¿no? No tiene ninguna complicación en entender sus mandamientos, lo que Él dejó, todo eso que nos enseñó. Y lo que nos da a entender es que ahora el amor de Dios lo ha transformado, ¿sí? Dice, lo ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir? No solamente que le dio el entendimiento para poder entender las Escrituras, lo que Él vino a hacer a este mundo y lo que va a hacer, que vendrá nuevamente por nosotros. Pero me gusta esta palabra que dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, nos habla de un conocer de Dios. Escúcheme esto que le voy a decir. Nos habla de un conocer a Dios, no solamente de las Escrituras, porque se conoce a Dios también por medio de las Escrituras, pero esto es un poquito más profundo. Hay gente, hermanos, que se convierte al Evangelio, incluso al Evangelio, pero si ustedes no me dejan mentir, hace muchos años, hermanos, se predicaba mucho de esa forma como para asustar a la gente. Se hablaba mucho del infierno, se predicaba mucho del anticristo, de la bestia, de los cuernos, se hablaba del chip, se hablaba de que ya venía la escasez, ya venía la hambruna, que ya venían las guerras. Y sabe, mucha gente se convertía a Dios. ¿Y sabe cómo se convertía? Por miedo, por mucho miedo, le causaban miedo los predicadores. Y más que luego se ponían el micrófono así en la mano, así bien, le ponían la mano y decían, viene Cristo, viene, y viene ya. Pegaban el grito y la gente se asustaba con el sonido de la bocina. Le decían, como de broma, ahí me saludas al anticristo si te quedas. Entonces, ¿quién se quería quedar? Pero esta palabra es tan hermosa porque dice que el amor de Dios se ha perfeccionado. En otras palabras, que a ti cuando Dios te alcanzó, lo que te unió a Él no fue el temor a algo, a un juicio, a una condenación, o ir al infierno, o de ver el anticristo, o morirte de hambre, o que te pusieran el chip, o la guerra. Nada de eso te convirtió a ti. De hecho, a mí no me convirtió nada de eso. Lo que me convirtió fueron lazos de amor que Dios puso en mi alma, en mi corazón. ¿Se entiende? No hubo ningún miedo a algo. Yo no escuché algo así. Yo lo único que oí fue que la gracia de Dios, el amor de Dios era tan grande que aunque yo merecía el castigo eterno, Cristo había muerto por mí. Lo que Dios hizo fue atraparme con lazos de amor. Y es lo que dice aquí la Escritura. Dice,
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que Dios ha derramado su amor en ti, que es lo que te hizo convertirte al Señor y amarle y seguirle, obedecerle, someterte, etcétera, amarlo cada día más, porque fue el amor que te atrajo hacia Él. Muy bien. Verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí puedes tú sacar muchas formas de ver cómo anduvo, si puedes decirlo como hijo, obediente al Padre, si puedes decirlo como enfocado en la obra que Él vino, a lo que Él vino, no se desenfocó desde que su nacimiento hasta la muerte. Si puedes decirlo de su testimonio, de que Él lo que hablaba tenía coherencia con lo que hacía, ¿sí? Esa armonía de sus palabras, su predicación, con sus obras, con sus hechos. Y es ahí donde la Escritura narra, ¿no? De que cuando Jesús enseñaba con autoridad, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no enseñaba como los fariseos. Porque los fariseos decían una cosa y hacían otra. Bueno, nosotros debemos entonces entrar en ese concepto de vivir lo que predicamos acerca de la palabra de Dios, tener una coherencia de nuestra fe que confesamos, profesamos a través de nuestra boca o estudio, lo que leemos, que se revele en nuestros hechos, ¿sí? Que se refleje en nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y en esto es como un poco de contexto, porque ahorita nos va a hablar mucho acerca del amor entre los hermanos. Y si usted mira bien, Jesús nunca hizo algo indebido en contra de alguien, como para aprovecharse, por sacarle dinero, por hacerle un milagro, etcétera. Y cosa que hoy sí deja mucho que desear en cuanto a los líderes espirituales del mundo, de muchas religiones, que hermanos no tienen mucho parecido a la vida que Jesús hizo, de esa compasión y desde diezmos y todo lo que se le saca a la gente, que para mí eso es falta de amor, para mí eso es falta de compasión a la gente que se le quita su dinero, aunque sean gente rica, pero yo estoy hablando más que nada de los gente que son pobres, de la gente que tiene apenas para su comida, para su sustento, y que en las iglesias, cualquiera que sea, que se le demanda el diezmo y cooperaciones y pactos y todo eso, eso no es andar como Jesús anduvo. Bueno, verso 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y todo esto, hermanos, quiero que piensen en algo. ¿Qué es lo que les va a hablar en este mandamiento? En resumen va a ser de amor, de amar a tu prójimo. En resumen va a ser eso, de amar a Dios y amar al prójimo. Fíjese, verso 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sí? Aunque dice que no es un mandamiento nuevo al principio, luego dice, sí, voy a decirles un mandamiento nuevo. Aquí podemos tomar una expresión como diciendo, mira, esto que les digo ya es muy antiguo, pero es nuevo para ustedes porque no lo conocían o no lo ponían en práctica, y eso significa que es nuevo para ti, ¿cierto? Muchas cosas para nosotros hoy en día son nuevas, ¿sí o no, hermanos? Que hoy lo aprendí, que hoy me enteré, pero ¿desde cuándo existe? Desde hace muchísimo tiempo, pero ahora para usted, para mí, viene siendo como algo nuevo. Pero no es que quiera decir es un nuevo, sino que es como una forma de decirle para ustedes va a ser algo nuevo probablemente, porque no están como es en práctica tal vez con ese mandamiento. Muy bien, dice el verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿sí? El que dice que es cristiano, que el amor de Dios, que la gracia, que todo esto, pero aborrece. Acuérdense que hay cristianos en iglesias que se aborrecen unos a otros. ¿Cuál es, hermano? Y más cuando son de diferentes denominaciones y religiones,
Se llega al término de decir, no, ustedes no son mis hermanos, ustedes no son ni mis primos, ustedes no son nada, ustedes son, ¿me entiende? Con una discordia, un desprecio, pues, ¿se entiende? Y aún entre las mismas iglesias de la misma religión, misma denominación, hay esas actitudes hacia hermanos, ¿sí? Por eso dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en oscuridad, todavía está en práctica de pecado. En verdad todavía no está en la luz. Sí, verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano como una evidencia de que amas, no solamente de palabras, sino con hechos, das un testimonio de que estás caminando en la luz, que estás andando con Dios, que estás de la mano con Dios. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, o sea, por el nombre de Jesús. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ¿sí? A través de Jesús, ¿no? Dice, os escribo vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Y esto, bueno, puede ser que hay una manera de expresar a algunos que son jóvenes como menos como capacitados espiritualmente y otros como padres, como diciendo otros que ya son más maduros. Y le escribe como a ciertos grupos, a unos más jóvenes y otros más adultos o padres, como dice aquí. A los jóvenes le dice, ustedes han vencido al maligno, ustedes están capacitados también como jóvenes, ustedes van a ser como la siguiente generación que va a enseñar a este mundo, que va a dar luz para enseñar el evangelio a otros que no han creído, ¿no? Igual a los más maduros, dice, escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de que no amemos al mundo? Si nosotros diario convivimos con cosas del mundo, ¿cierto, hermano? Con un carro, con una casa, con dinero, con personas, con cosas de este mundo, ¿cierto? Pero está diciendo que no le demos prioridad a esas cosas. ¿Qué de malo es tener una casa? Sí, no es malo. ¿Qué de malo es tener dinero? No es malo. Pero no tienen que ser nuestras prioridades. Nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Dios debe estar encima de todo lo demás. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se entiende? El amor de Dios todavía no está en esa persona, que todavía le da prioridad a sus gustos, sus pasiones, sus prioridades. No tiene tiempo para con Dios, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para reunirse, no tiene tiempo para orar. No, él tiene su tiempo lleno de otras cosas, pero menos Dios. ¿Se entiende? Por eso dice que no tengamos ese amor al mundo, porque Dios está antes que todo eso. Dios debe estar primero en nuestras vidas. Sí, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Todo lo que hay en este mundo, hermanos, no solamente es pasajero, pero tú y yo tenemos que darnos cuenta que hay una influencia maligna por medio de las cosas del mundo cuando nuestro enfoque está en el mundo. Hay gente, hermanos, que nunca tiene tiempo para Dios. Dicen que se van a morir trabajando y que se van a morir en su oficio, pero para Dios jamás tienen tiempo.
Digo, ni siquiera de ir a un culto, mucho menos de estar estudiando, de estar ahí preparándose en el camino de Dios y de ver madurar, crecer y servir al Señor mejor, ¿no? No, hermanos, que totalmente se dedican a su vida secular. Y esa es la trampa del mundo, porque es codicia, es algo, hermano, que son de los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, la grandeza, el tener, el aumentar las cosas, el hacerte un nombre, el tener fama, dinero, autoridad, poder. Todo eso viene del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Ahí está la respuesta, que por más que se afane el hombre por todas las cosas, al final vienen pasando esas cosas. Verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se recuerdan que les dije algo sobre por qué Juan hablaba acerca de los anticristos? Que había un hombre que era contemporáneo de Juan, de este discípulo amado, que ese hombre se capacitó en Egipto y hablaba de que Jesús no era hijo del Espíritu Santo, sino que Jesús era hijo literal, físicamente, o como es, genéticamente de José. Y que Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo entró en este Jesús nacido de José, pero que salió antes de morir, salió antes de que muriera. Entonces, él idealizó algo así, hizo algo para opacar la doctrina sana de Jesús y estaba ¿me entiende?, manchando la imagen de Jesús. Por eso Juan habla de estos anticristos. Más adelante nos va a decir que todo aquel, que ¿quién es el anticristo? El que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Más adelante lo vamos a mirar. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo? Que salieron de nosotros, dice el verso 19, pero no eran de nosotros. Ahora, mira, aquí tiene que ver que estaban probablemente juntos dentro de la misma congregación, pudieron haber estado ahí, pero no significa, hermanos, que cuando dijo eran de nosotros, significa que eran hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Porque acuérdense que la misma Escritura dice que juntamente con el trigo crece la cizaña, ¿verdad? Y eso significa que aunque estuvieron ahí juntos, congregando, etcétera, no significa que nacieron de nuevo. No significa que llegaron a ser hijos de Dios. No, pero sí estaban ahí también metidos. Sí estuvieron ahí juntos. Mientras tanto hay otros que dicen, no, hermanos, si eran hijos de Dios, le cantaban cantos al Señor y al final se fueron. Bueno, sí lo hacían probablemente, pero no lo hacían porque eran nacidos de Dios. Lo hacían por algunas razones. Pero se da a entender que no eran de nosotros, como diciendo de nosotros, o sea, de los nacidos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y lo sigue diciendo, verso 19 dice, por la parte de en medio, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ve? Salieron para que se manifestase que no eran de los mismos, no eran de los salvos. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesús, aconteció de que Judas ya lo iba a entregar y el Señor le dijo, apresúrate lo que vas a hacer, ¿no? ¿Se recuerdan? Y el narrador de la Escritura dice que cuando él se mató, dice que volvió al lugar donde él pertenecía. O llegó al lugar donde tenía que estar, donde él pertenecía. Y estuvo con Jesús, y estuvo con los 12, y estuvo con los 150, ¿cuántos mandó a predicar? ¿Cierto? Pero tenía que llegar a su lugar para que se manifestase de dónde era. Y realmente así nos va a suceder a nosotros un día, que se nos va a manifestar nuestra identidad
para darnos cuenta de verdad de dónde somos. Si somos de Cristo o no somos de Cristo. Muy bien. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Ahora aquí esta palabra, vosotros tenéis la unción, hermano, no crea que es esa palabra como se utiliza en las iglesias para hacer algo muy espiritual, con niveles de espiritualidad, como para mencionar que tienes autoridad, poder, ciertas evidencias que tú haces cosas, pues, como milagros, expulsar demonios, y luego así se catalogan en las iglesias a los pastores o a los predicadores, dicen, no, ese sí tiene un montón de unción. Han agarrado esa palabra para hacer mala fama. Por ejemplo, miren a Benny Hinn con el saco como que es Elías, botando gente, y saca su saco, remolinearlo, y la gente se cae porque dice que tiene mucha unción Benny Hinn con su saco. Y según él está imitando a Eliseo, ¿no? O Elías. Y así se miden las personas hoy en día, esos falsos predicadores, sacando de aquí esta palabra como la unción, como que representa una autoridad que tienen, como que tienen una autoridad súper espiritual. Pero no, aquí lo que nos va a tratar de decir, que nosotros tenemos de parte de Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos va a guiar, a toda verdad y a toda justicia, que fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando dijo, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y eso se trata de que cuando dice tenemos la unción, fuimos bautizados cuando creímos en el Señor por el Espíritu Santo de Dios, y por medio de ese bautismo ya fuimos capacitados para recibir la enseñanza de parte de Dios. Nos va a dar la capacidad para entender su palabra, para darnos un carácter, una personalidad, una transformación. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis que todas las cosas. Se nos ha dado capacidad para ir entendiendo su palabra. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué es el Cristo, hermanos? Ungido, Mesías, el Salvador, ¿sí? El enviado, ¿sí? Bueno, cuando no crees, no confieses que Él es el Cristo, entonces eres un mentiroso, dice. Verso 22 y más adelante dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Y cómo es negar al Hijo? Negar que Él es el Cristo, negar que Él es el Salvador, negar que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Eso es negar a Cristo. Si quieres saber cómo se niega, bueno, duda de su deidad. Di, no, Jesús no es Dios. Y eso es negarlo. Por eso dijo, Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, y por ahí tenemos la idea que si no predicamos a Cristo, ¿no? No, pero no tiene que decir eso, y tal vez para eso sea algo nuevo para ustedes hoy o para mí, aprender eso, ¿verdad? Como hablamos en contexto, un mandamiento nuevo. Por ejemplo, ¿cuánto hemos pensado que negar a Cristo es estar predicándolo ante la gente, ¿no? Sí, y no digo que no hay que predicarlo, pero más en concreto, el que niega al Hijo tiene que ver con que niega la deidad, de que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que es Dios en esta tierra, que Dios vino humanamente a esta tierra para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Así que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, o sea, no tiene a Dios. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo.
la vida eterna. ¿Sí? Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Acuérdense de eso, el Espíritu Santo. Jesús les dijo, el Espíritu los guiará a toda verdad, a toda justicia. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Bueno, nuevamente nos vuelve a recalcar que si lo que hemos oído desde el principio si permanece en vosotros, nosotros vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Nos da esta promesa, que Él nos dio la vida eterna. Él nos dio una promesa de vida eterna. Nuevamente nos vuelve a recalcar que esta unción, y no habla, hermanos, de sacar demonios, no habla de comer veneno o tomar serpientes literalmente, sino que habla de nuestra comunión con Dios, nuestra forma de madurar en el conocimiento de Dios escrituralmente, que Dios mismo se encarga, no es el predicador, no es el maestro, no es el pastor el que te está enseñando, es Dios quien te pone a ti el entendimiento y como de parte de Él está siendo enseñado, como por Él mismo. Acuérdense que hay una palabra que Él nos dejó diciendo acerca de que Él mismo escribiría sus leyes en nuestros corazones, hablando del futuro, hablando de eso, de que nos quitaría el corazón de piedra para darnos un corazón tierno, un corazón de carne. Y ahí donde Él dice, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Dios mismo os enseñará. En aquel día nadie le dirá a su prójimo, conoce al Señor. Conócelo porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Esa es la promesa que hemos recibido de Dios. Mire, cuando Él nos ha ungido, aunque todo esto es así, mano, paso a paso, el aprendizaje, ¿no? Seguimos aprendiendo algo más y algo nuevo, como dijo ahí la Escritura. No es que sea nuevo, pero para nosotros a veces es nuevo. Pero seguimos en ese proceso de que Dios nos está enseñando, capacitando. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado el capítulo 2